No hay audio, Jocelyn. Muy buenas noches con todos. Soy Jocelyn Dextre, integrante del equipo de interacción ambiental del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el ingeniero Marco Ramírez Chávez, y en su nombre y representación le damos la más cordial bienvenida a la conferencia Inspecciones Efectivas en Seguridad y Salud en el Trabajo. Quien moderará este evento será la ingeniera Mariel Simeón Sánchez, ingeniera ambiental de profesión formada en la Universidad Alas Peruanas y colaboradora del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, ingeniera Jocelyn. Muy buenas noches a todos los espectadores. Damos inicio a la conferencia del programa COVID CISA Solidario con el tema de inspecciones efectivas en seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Elías Sabanto Chávez, gerente SOMA, especialista con más de 15 años de experiencia en el área sobre seguridad, salud en el trabajo. Magíster en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales de la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene un MBA en Ingeniería Ambiental y experto en Prevención de Riesgos Laborales. Amplia experiencia en diseño, implementación, gerenciamiento y supervisión de sistemas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, en base a normas como las OSHA 18001 e ISO 45001 del 2018, entre otras. Y experiencia y ha venido trabajando con empresas nacionales y multinacionales de minería, energía, hidrocarburos y construcción. A continuación le cedo el uso de la palabra. Ok, gracias, Mariel. Gracias al capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental también por esta invitación para dar esta conferencia por una buena causa. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Confirmar si logran ver, por favor. Sí, se ve, ¿cierto? Sí se logra ver, ingeniero. Perfecto, gracias, Mariel. Bien, entonces empezamos. Buenas noches con todos los asistentes, participantes en esta pequeña conferencia que vamos a brindar en un promedio de 2 horas. Bien, entonces el tema que vamos a brindar es inspecciones efectivas de seguridad y salud en el trabajo. Bien, un tema muy importante en todas las organizaciones, ¿de acuerdo? Según mi experiencia, yo tengo más de 15 años de experiencia trabajando en varios rubros económicos y el tema de las inspecciones, me he dado cuenta que las inspecciones tienen que ser efectivas. Si las inspecciones no son efectivas, no va a tener éxito en una organización y por ende se va a traducir en accidentes, ¿no? En una organización. Entonces, es muy importante que estas inspecciones se hagan de manera efectiva. Ya en los últimos años, los que trabajamos en el área de prevención de riesgos, somos testigos que incluso organizaciones grandes, de reconocido, pues, de gran reconocimiento en cuanto a sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, han tenido accidentes fatales. Bien, y según mi experiencia, y según los informes que se han emitido de estas investigaciones de accidentes, varios de estos accidentes fatales, una de las causas es porque las inspecciones no se han realizado de manera efectiva. Porque si se hubieran realizado de manera efectiva, no se hubieran producido, ¿no?, estos accidentes fatales. Estoy hablando de empresas grandes, ¿no?, del sector formal. Y ya en el sector informal es ni hablar, ¿no? El tema es más crítico. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema. Ya vamos a hablar
y vamos a ir explicando punto por punto. Bien, entonces pasamos de frente, vamos acá a los objetivos de esta conferencia, ¿ya? Primer objetivo, queremos que todos los participantes conozcan el marco legal aplicable sobre las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Y los que lo conocen, hacer un refresh, ¿ya? Porque es importante conocer el marco legal, porque hay muchas empresas, muchos trabajadores en las empresas, muchos gerentes, jefes de áreas. A veces se les pide que hagan una inspección y ellos piensan que les pedimos por pedir, porque nos da la gana, y no es así, ¿no? Hay un marco legal aplicable sobre inspecciones de seguridad y salud en el trabajo que hay que realizar en todas las organizaciones. Eso lo dice la normativa y eso lo vamos a explicar cuál es esa normativa que nos exige. Número 2, vamos a dar a conocer cuál es el procedimiento y la técnica más adecuada para realizar una inspección efectiva de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Tercer objetivo, identificar de manera efectiva actos y condiciones subestándares. Hay que identificar de manera efectiva actos y condiciones subestándares. No se trata de ir a campo, hacer una inspección, así por así, o porque me mandaron o me programaron. No, hay que hacer una inspección de manera efectiva para que dé resultados, para que nos dé resultados. Bien. Cuarto objetivo, determinar los criterios. Ahí vamos a indicar cuáles son esos criterios que uno debe tomar en cuenta para realizar una inspección efectiva. Hay criterios a considerar, fases de una inspección a tomar en cuenta. Y por último, pues, al terminar esta pequeña conferencia, los participantes van a mejorar, van a reforzar sus habilidades, ¿ya? Van a mejorar sus habilidades en realizar inspecciones efectivas, que eso es lo que nos interesa. Bien, entonces, después de haber mencionado estos objetivos, pasamos ya a tratar los puntos en sí. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el marco legal en cuanto a las inspecciones? ¿Ya? Primero tenemos a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, que lo deben conocer los participantes que están en esta conferencia. Ya es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que aplica a todos los rubros, públicos y privados, a todos los sectores económicos del país en el Perú. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 41 de esta ley? Que se debe hacer indica que la supervisión debe permitir, ¿qué cosa? Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y una de las herramientas más importantes para identificar fallas o deficiencias, o si el sistema está andando bien, es realizando inspecciones, señores. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos indica? Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo. ¿Cómo adoptamos medidas si no hacemos una inspección efectiva? Entonces es importante, para poder adoptar medidas preventivas y correctivas, si amerita, entonces es importante hacer una inspección. Y hay que hacer una inspección efectiva, ya en el tiempo. No hay que hacer una inspección por cumplir. ¿Qué más nos dice? Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estas inspecciones van a dar resultados, y esa información hay que darlo a conocer a las diferentes áreas. ¿Qué más nos indica? Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros, riesgos, se aplican y demuestran ser eficaces. También nos indica, ¿no?, que tenemos que aportar una información, ¿ya? Y eso nos ayuda a ¿qué cosa? Las inspecciones. ¿Qué más tenemos? Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos. Y si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces es importante tomar en cuenta lo que indica el artículo 41 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué nos indica el artículo 46? Disposiciones del mejoramiento continuo. Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
debe tener en cuenta, ¿qué cosa? Los resultados de la supervisión y la medición de la eficacia. Las inspecciones es una de las herramientas que nos va a permitir hacer una supervisión y en base a los resultados vamos a medir cuán eficaz está siendo nuestro sistema de gestión de seguridad. Entonces, si no hacemos inspecciones, no podemos aplicar la mejora continua en una organización. ¿Qué más nos indica? Los resultados de las inspecciones de trabajo, sus respectivas medidas de recomendación, advertencia y requerimiento. Entonces, menciona, ¿no? Los resultados de las inspecciones se tienen que tomar en cuenta para la mejora continua de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta lo que nos indica esta ley, ¿no? Esta ley ya está pues, desde el año 2011, ¿cierto? Entonces, debemos conocer estos puntos importantes que menciona la ley. Pero la ley también tiene un reglamento. ¿Qué es el reglamento? Es el Decreto Supremo 005-2012 TR. ¿Bien? ¿Qué nos indica acá? Organización, ¿cómo debe estar organizado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Indica en el artículo 26 que el empleador está obligado, indica acá, a disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario para asegurar la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores. Muy importante, acá he resaltado, supervisión efectiva. ¿Cómo nosotros demostramos a las autoridades competentes, y en especial a la SUNAFIL, cuando van a hacernos una inspección, sea una inspección programada o sea una inspección cuando tenemos accidentes, cuando hay accidentes graves o fatales, la SUNAFIL va a caer, de cajón va a caer en tu organización. Por ende, en el último año no se ha visto mucho inspecciones de la SUNAFIL por el tema de la pandemia, pero hace 2, 3 años atrás, bueno, siempre tenía yo, me llegaba algunos informes preliminares de la SUNAFIL, y en varios informes siempre detectaba que la SUNAFIL observaba falta de supervisión efectiva. ¿Por qué? Porque las empresas no lograban evidenciar que están haciendo una supervisión efectiva. Y esto de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, de manera efectiva, es una evidencia que les puede servir a las organizaciones para demostrar ante la autoridad que nos fiscaliza, para demostrar que estamos haciendo una supervisión efectiva. Entonces, hay que mostrar evidencias, ¿no? Con resultados de registros de inspección que ha realizado el gerente, el supervisor, el jefe de tal área, el supervisor de campo, el supervisor de producción, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es muy importante tomar en cuenta lo que dice este artículo 26, porque como repito, en varios informes de inspección que hace la SUNAFIL, siempre observa este punto. A varias empresas he visto, y estoy hablando de empresas reconocidas, ¿no? Empresas pequeñas. Entonces es importante tomar en cuenta la supervisión efectiva, muy importante. ¿Bien? Y eso nos ayuda a las inspecciones. ¿Qué nos indica el artículo 33? Los registros obligatorios, ahí lo menciona. Los registros obligatorios del sistema de seguridad y salud del trabajo son varios, ¿no? Entre ellos está el registro de inspecciones internas de seguridad y salud del trabajo. Entonces, la entidad que nos supervisa, que nos fiscaliza, perdón, la SUNAFIL, te va a pedir estas evidencias. A ver, muéstrame tus inspecciones internas. Y no le vas a mostrar pues, una inspección, que el gerente hizo una inspección el año 2020, ha hecho una inspección. O el jefe de producción ha hecho una inspección. Ni hablar, pues, ¿no? Entonces eso no te van a aceptar en la vida. Entonces es importante registrar, tener los registros de las inspecciones internas de seguridad y salud del trabajo que realizan el personal, ¿no? De una empresa, de una organización. ¿Qué más nos indica el artículo 42? Las funciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, estas son las funciones. ¿Qué indica? Entre todas las funciones que tiene el comité, una de ellas es realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, ¿ya? Áreas operativas, instalaciones, maquinaria, equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. Y bueno, pues acá la norma tiene un poco, ¿no? Un vacío, ¿no? De que habla de inspecciones periódicas.
no especifica la frecuencia más específica, como sí lo dice la normativa de seguridad del sector minero, que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, acá lo dice periódico. Entonces, se ha dado el caso de que algunas organizaciones hacen inspecciones, los responsables de las áreas, los gerentes, una inspección al mes, perdón, una inspección al año. El presidente del comité, una inspección al año. El secretario, no sé, el vocal del comité, una inspección al año, 2 inspecciones. O sea, eso ya no es periódico, pues, ni hablar, ¿no? Entonces, las inspecciones, la norma acá no lo especifica, la norma principal, la norma madre, no lo especifica, pero tampoco vamos a hacer una inspección al año, ¿no? Aquí lo dice, hay que hacer inspecciones periódicas. Por lo menos yo recomiendo que algún funcionario del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo por lo menos haga una inspección al mes. Si hace más, en buena hora, pero no van a ser una al año, ni hablar. Tiene que ser más inspecciones. ¿Sí? ¿Qué nos indica el artículo 87? La supervisión y la medición de los resultados. Deben incluir una supervisión y no basarse exclusivamente en estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Entonces, la supervisión y la medición de los resultados no deben basarse solo en accidentes, en estadísticas de accidentes. Es muy importante que hay que basarse en el resultado de las inspecciones, porque las inspecciones están antes de la ocurrencia de un accidente. Porque si solo nos basamos en la ocurrencia de accidentes, tu sistema de gestión de seguridad va a fracasar y en algún momento vas a tener accidentes. Por eso es muy importante que vayamos midiendo el resultado de la implementación de tu sistema de gestión en base a la supervisión que tú haces y en base a los registros de inspecciones que tú generas. Bien. Eso eran las normas generales, ¿no? que rigen para todos los sectores. Bueno, acá mencionamos de manera general las 3 normas más principales, ¿no? Los 3 rubros más grandes, digamos. Tenemos el Decreto Supremo 024 del 2016, que es del sector minero. Ya tenemos la Resolución Ministerial 111, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, del rubro electricidad, el Decreto Supremo 011, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos indican en base a las inspecciones. Hemos colocado de manera general para los 3, porque los 3 lo mencionan, en alguna de sus partes de la norma lo mencionan. Y ya en cuanto a obligaciones generales, del o la empleadora, el empleador indica lo siguiente, que el empleador debe asegurar la evaluación y la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a través de una supervisión eficaz, indica acá, a través de inspecciones y otras herramientas que tengan, ¿no? Entonces lo menciona. Cómo el empleador, es una obligación, cómo el empleador se asegura, ¿no? en aplicar la mejora continua de su sistema de gestión haciendo una supervisión eficaz. Si la supervisión no es eficaz y no hace inspecciones, su sistema no va a funcionar y en algún momento van a tener casos lamentables de accidentes fatales, ¿no? Y eso es lo que no se quiere en una organización. ¿Qué más nos indica estas normas? En algunas de las partes también nos indica cuál es el contenido mínimo que debe tener su plan de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que tener un programa de inspecciones, lo menciona la normativa. Y en el programa de inspección no lo vamos a colocar pues solo al gerente de seguridad, jefe de seguridad, solo a los supervisores de seguridad a veces lo colocan, por último. Y los jefes de áreas, jefe de producción, jefe de mantenimiento, jefe, no sé, de varias áreas que hay, ¿no? Gerente de tal área, ni una inspección le colocan. Ni hablar, ¿no? En esta inspección tienen que incluir a todo el personal involucrado, a todo el personal que haga supervisión. Si involucran a todo el personal que hace supervisión, su sistema de seguridad va a tener éxito y van a tener resultados positivos. Y eso lo pide, ¿no? Eso debe estar plasmado en tu plan, un programa. ¿Ya? Entonces, ¿y cuándo se hace este programa? Pues se hace una vez al año, ¿cierto? Entonces, porque el plan de seguridad es anual. Entonces, en este programa tiene que estar ya establecido cuántas inspecciones hace el gerente general, el gerente de producción, el jefe de mantenimiento, el supervisor de seguridad, el gerente de seguridad, el jefe de seguridad. Entonces, tiene que estar establecido ya en tu programa, tiene que estar bien establecido en tu programa. Bien. ¿Qué nos mencionan también estas normas? Funciones del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
realizar inspecciones periódicas de las áreas de trabajo y de sus instalaciones. Acá también lo dice de manera general, ¿no? A excepción de la norma de minería, que lo dice de manera específica. Ahí sí lo dice más específico por tiempos. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Para que se refuerce la gestión preventiva. Entonces, tienen que hacer inspecciones periódicas. Y también menciona acá, ¿no? Acá se lo hace partícipe al profesional de la salud. Hoy en día, que en este último año, que al profesional de la salud se le ha puesto bastante, se le ha dado bastante importancia, que se le debió dar siempre, ¿no? Desde antes, pero ahora más por este tema de la pandemia. Entonces, el profesional de la salud también tiene que hacer inspecciones internas de los factores de riesgos para la salud, ¿no? De los o las trabajadoras. Entonces, es muy importante que se tome en cuenta lo que indique el marco legal en cuanto a la realización de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, señores. Entonces, muy importante que vean que la normativa lo exige, ¿no? Lo exige. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar ya en sí de las inspecciones efectivas. ¿Ya? Hoy en día, pues, las inspecciones efectivas es una necesidad en cada organización. ¿Por qué? Porque nos ayudan a descubrir problemas, nos ayudan a descubrir desviaciones, ¿ya? Y estos problemas, ¿qué cosas son? Estos hallazgos, ¿qué cosas son? Son las causas inmediatas de la ocurrencia de incidentes o accidentes. Entonces, si una inspección es efectiva, entonces es una herramienta que te va a servir. ¿Ya? Te va a servir y obviamente va a ayudar a evitar la ocurrencia de las causas inmediatas, ¿no? De un accidente. Entonces, es muy importante que se tome en cuenta. Pero vamos a ver algunas definiciones. ¿Ya? Estas definiciones están en las normas, pero lo vamos a mencionar para que recuerden. ¿Qué es una inspección? Es la verificación del cumplimiento de los estándares que tiene establecido una organización, ¿ya? Las disposiciones legales, los procedimientos, los lineamientos, ¿ya? Entonces, los PETs. Entonces, eso es una inspección, la verificación. Cuando uno va a hacer una inspección, se va a verificar si se está cumpliendo. No vamos a buscar hallazgos. Bien, entonces, ¿qué más indica la definición? Es un proceso de observación directa, es un proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, sus condiciones, las medidas de protección y el cumplimiento de los dispositivos legales en seguridad y salud ocupacional. Entonces, esa es la definición, ¿no? De una inspección, para que lo tengan en cuenta. Bien. Identificación de peligros. También es importante saber. Para hacer una buena inspección hay que saber, ¿no? Identificar peligros. ¿Qué es la identificación de peligros? Es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características, ¿no? En la imagen podemos ver. Entonces yo puedo observar acá que a esta persona lo están trasladando, ¿no? Acá, y está en la parte superior donde él puede caerse. Acá podemos ver, podemos observar, identificamos a esta persona como un peligro que está pasando debajo de una carga suspendida, ¿no? Entonces, eso es identificar peligros, ¿no? Mediante la observación. ¿Bien? Y después que identificamos el peligro, ¿qué hacemos? Evaluamos el riesgo. ¿Y qué es la evaluación de riesgo? Es el proceso posterior a la identificación de peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. ¿Bien? Esa es ya la evaluación, esa es posterior ya a la identificación de peligros. ¿Bien? Donde evaluamos ya el nivel de riesgo bajo, medio, alto. Entonces, esa es la evaluación. ¿Bien? Entonces, estos conceptos son importantes, que sepa, ¿no? Un inspector, una persona que va a hacer una inspección, tiene que saber estos conceptos importantísimos, si no, terminan confundiendo los términos y terminan haciendo otra cosa, terminan presentando otro informe, ¿no? Que no corresponde. También es importante que una persona que va a hacer una inspección de seguridad sepa que es una condición subestándar, un acto subestándar. ¿Ya? ¿Qué es una condición subestándar? Y lo vamos a ver acá con la imagen. Es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente.
Por ejemplo, acá, ¿cuál es la condición del entorno de trabajo? En este caso es la cadena, ¿no? La cadena que está usando, en este caso, el equipo de izaje, que está en mal estado, está a punto de romperse, y eso viene a ser una condición subestándar. La condición subestándar se presenta en el ambiente, ¿no? En el entorno del trabajo. Bien. Y el acto subestándar es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador, que puede causar un accidente. El acto subestándar solo lo comete la persona, el ser humano, nadie más. No podemos hablar de una condición subestándar cuando una persona está cometiendo un acto, no. ¿Ya? O viceversa. Entonces, en este caso podemos ver la imagen, ¿no? Dos trabajadores pasan debajo de la carga suspendida y por ende es un acto subestándar, porque es una práctica incorrecta. ¿Ya? En el procedimiento indica prohibido pasar debajo de cargas suspendidas. Y si él pasa, es un acto subestándar. ¿Bien? Es muy importante, muchos confunden, ¿no? Acto subestándar o condición subestándar con acto subestándar lo confunden con acto inseguro, ¿no? O condición insegura. En estos tiempos ya no podemos hablar de estos términos, ¿no? De acto o condición insegura. Subestándar, ¿por qué? Uno, porque la normativa te exige, para todo procedimiento, tú debes tener un estándar, un procedimiento de cómo se hace de manera segura tu actividad. Es por eso que más debemos usar el término acto o condición subestándar y descartar ya un poco el de acto o condición insegura. ¿Qué es incidente? Muchos confunden el acto subestándar con un incidente. ¿Qué es el incidente? Y lo vamos a mencionar. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidado de primeros auxilios. Esta es la definición de la normativa peruana de seguridad. Ya está en todas las normas, este concepto. Entonces, eso es el incidente. Entonces, para que se entienda acá con esta imagen, por ejemplo, acá la carga se rompió, como estaba pasando por debajo, estaba cometiendo un acto subestándar, y la carga pasó pues cerca, ¿no? Muy cerca, centímetros de él. Entonces, eso viene a ser un incidente. No le hizo daño, no le hizo daño, lo asustó. Entonces, muchos confunden acto subestándar con incidente. Y me ha pasado también en algunas empresas, de que venga una persona, por ejemplo, pasando debajo de una carga suspendida y dicen, no, tienes que reportarme ese incidente. No, eso no es un incidente, es un acto subestándar. Entonces, hay que saber diferenciar esto, ¿no? El incidente estaba a punto de que se produzca el accidente, estaba cerca, ¿no? Ese es el incidente. Y bueno, pues el accidente ya es todo aquel suceso repentino que sobreviene a causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Eso ya viene a ser un accidente. Y acá en la imagen vemos que la carga lo aplastó a la persona, ¿no? A las personas. Entonces, eso ya viene a ser un accidente, cuando hay daño ya. ¿Ya? Entonces, es muy importante para que lo tomen en cuenta estas definiciones. Es importante tomar en cuenta para no confundir. Lo que más confunden, he visto, colegas, ya con mucha trayectoria, confunden acto subestándar con incidente. Y no es así, ¿no? No es así. Es importante para que lo tomen en cuenta. Bien. Entonces, seguimos. Bien. A ver, un segundo. Bien, entonces seguimos hablando de inspecciones efectivas. ¿Qué son las inspecciones ya efectivas? Es un proceso de observación metódica ya, para examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es realizada por cualquier persona de la empresa que ha sido entrenada en la identificación. Muy importante, para poder hacer una inspección efectiva, yo recomiendo dos cosas. Que la persona que vaya a hacer una inspección efectiva haya llevado un curso de identificación de peligros, de evaluación y control de riesgos, y se recomienda que lleve un curso de cómo hacer una inspección efectiva, ¿ya? Que conozca las etapas de una inspección, que es lo que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, muy importante, ¿no? Entonces, eso es observar, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿qué se observa? Que la persona que está sobre la escalera pues, no está con los 3 puntos de apoyo, ¿no?
hay riesgo de que se caiga, por más que lo tenga agarrado acá la persona. ¿Ya? Acá, ¿qué observamos acá? Un tablero eléctrico que está abierto, ¿no? Puede ser manipulado por cualquier persona no autorizada. ¿Bien? ¿Qué beneficios traen las inspecciones efectivas? Importante también mencionarlo. Trae varios beneficios, ¿no? Entre ellos nos permite identificar peligros potenciales, condiciones subestándares, efectos de los cambios realizados y las acciones ejecutadas correctamente. ¿Ya? Con una inspección efectiva, también nosotros identificamos las acciones que están hechas de manera correcta, que están realizándose de manera correcta. Entonces, ese beneficio también trae, no nos vamos a centrar solo en identificar deficiencias, no, también las cosas que están haciendo bien. ¿Qué otro beneficio? Nos permite detectar acciones inadecuadas, ¿no? Acciones inadecuadas. ¿Bien? Nos permite determinar si algún equipo, herramienta y ambiente está en condiciones subestándares. Eso también nos permite, ¿ya? Determinar. ¿Qué más? Otro beneficio, nos permite tomar acciones correctivas. Si yo detecto una acción, un acto subestándar o una condición subestándar, tengo que tomar una acción correctiva. Si es de alto riesgo, de inmediato, ¿no? Se recomienda que se tome de inmediato. ¿Ya? ¿Qué también nos permite una inspección efectiva? Tomar acciones de mejora también. No nos centremos en un sistema de gestión de seguridad, y lo dice, ¿no? Lo dice la ISO 45000, todos los sistemas de gestión realmente, habla de la mejora continua. Muchos profesionales de prevención de riesgos, muchos se centran en corregir nomás, corregir. Y no es así. También tenemos que enfocarnos a cómo mejorar nuestro sistema. ¿Ya? En base a los resultados hay que tomar acciones de mejora. ¿Ya? No solo en la observación o en el grupo de trabajo, sino en el sistema de gestión de seguridad. Hay que evaluar por qué tantos hallazgos, por qué tantas observaciones. Entonces hay que tomar acciones de mejora en el sistema de gestión. Es otro beneficio también hacer inspecciones de manera efectiva. Y lo más importante, pues, hacer inspecciones efectivas nos ayuda considerablemente a prevenir lesiones personales, que obviamente va amarrado también con otras herramientas, ¿no? Pero las inspecciones es una de las herramientas muy importantes que nos ayuda a evitar accidentes, ¿no? Lesiones personales y también y también daños a los equipos, ¿no? Equipos, a la propiedad, ¿no? de la empresa, de la organización. Bien. Y acá viene una pregunta, ¿no? ¿Quién debe hacer una inspección efectiva de seguridad? ¿Quién? Cualquier persona de una organización puede realizar una inspección efectiva de seguridad. Para eso, repito, tiene que estar capacitada la persona. Pues puede ser desde el gerente hasta el último trabajador que exista en una empresa. Entonces, cualquiera de las personas. Hay que tenerlo sí programado, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en una empresa donde todos los trabajadores tenían una meta, ¿no? Al mes, hacer un RAC, un reporte de una acción correctiva, ¿no? Todos los trabajadores en general. Y los supervisores, jefes de área ya tenían más, ¿no? Tenían semanal ya metas. Entonces es importante. ¿Quién debe hacer una inspección? Todos, pero hay que capacitarlos. No podemos mandarlo a hacer una inspección a una persona que no está capacitada. ¿Ya? Es importante. ¿Qué más? ¿Qué tan frecuentes deben darse las inspecciones, señores? Pregunta, ¿no? ¿Qué tan frecuentes deben darse las inspecciones? En el sector minería está establecido claramente e indica que las inspecciones deben hacerse diario para actividades de alto riesgo. Diario, antes de iniciar la labor, hay que inspeccionar, antes, durante, ¿no? Hay que inspeccionar de manera diaria. En el sector minero está establecido claramente. En el resto de sectores no está establecido, no está bien claro. Habla de inspecciones periódicas nomás, pero podemos tomar, ¿no? Como referencia esta normativa. ¿Por qué? Porque nos da buenos resultados hacer inspecciones de manera diaria para actividades de alto riesgo. ¿Cuándo también hacemos inspecciones? Cuando haya exposición a peligros y pérdidas. ¿Ya? Entonces, es importante. Cuando haya cambios en el ambiente o en las operaciones. Cambió, el área de trabajo estaba hoy en un lado A y mañana pasó al lado B. Está bien, es la misma actividad, pero ha cambiado de ambiente. Probablemente las condiciones
del área B sean distintas al área A. Entonces, es importante que se haga una inspección, ¿ya? Cuando haya cambios. Se cambió un equipo, ¿ya? Estaban usando un equipo, no sé, pues, un equipo que se operaba manual, y ahora han traído un equipo que se opera ya automático, ¿no? Desde una computadora. Entonces, cambió el equipo, ya cambió la operación. Entonces, hay que hacer una inspección. Hay que hacer una inspección, ¿ya? Son recomendaciones para que lo tengan en cuenta. Ok. Acá vamos a mencionar también un poco cuál es la diferencia, ¿no?, entre mirar y observar. Mirar versus observar. Entonces, si nosotros acá miramos esta imagen que ustedes ven acá, si solo miramos, vemos que como que estuvieran girando, ¿no? Estuvieran girando los círculos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indica acá? Si observamos detenidamente cada círculo, separadamente, vamos a ver que están quietos, cada uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia de mirar versus observar. Entonces, cuando una persona, un supervisor, va a campo a hacer una inspección efectiva, no se va a dedicar solo a mirar de manera general, no se va a mirar porque le han dicho que haga la inspección, quiere cumplir, no, tiene que observar, no debe dedicar solo a mirar, tiene que observar, ¿no? Tiene que ser observador, ¿no? Específico en un área. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Acá también hay otra imagen, ¿no? Si miramos bien el dibujo, ¿no es cierto? Si nosotros miramos el dibujo, pues pareciera que hubiera pues ahí una pareja, ¿no? Una imagen de una pareja, pero no es así, ¿no? Entonces, si nosotros miramos de manera detenida, eh, observamos que hay 9 delfines en esa imagen de fondo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser observadores, no solo dedicarse a mirar, a ver, no, hay que observar, ¿ya? Hay que observar, señores. Bien, para que lo tengan en cuenta. Y acá igual, ¿no? Si nosotros miramos, parece que giraran, ¿no? Giraran estas imágenes. Pero si ustedes observan, van a ver que no giran. Si observamos a cada imagen que existe. ¿Ya? Entonces, eso es importante para que lo tengan en cuenta. Igual acá. Si miramos de manera general a toda esta imagen, pareciera que las líneas no están alineadas, ¿no? Están desalineadas, no están paralelas. Pero si nosotros observamos, ¿no? Si observamos, por ejemplo, acá las dos primeras líneas horizontales, vemos que las líneas horizontales están paralelas. Lo mismo puede pasar acá. Si yo miro estas dos líneas, perdón, si observo a estas dos líneas horizontales, me doy cuenta que están paralelas. Bien, es la diferencia entre mirar y observar. Entonces, a partir de ahora, ya no solo hay que dedicarse a mirar, sino hay que dedicarse a observar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá viene una pequeña reflexión, ¿no? ¿Qué nos dice Winston Churchill, no? Mirar es una cosa, observar lo que se está mirando es otra cosa. Entender lo que se observa es aún otra. Llegar a aprender de lo que se entiende es algo más, pero llegar a actuar en base a lo que se ha aprendido es todo lo que realmente importa. Entonces, señores, ¿qué nos da esta reflexión, no? De que tampoco nos quedemos solo en observar, no, hay que actuar, hay que actuar. Si yo observo, entonces si yo observo veo que hay un trabajo crítico, eh, en tal área, tengo que actuar yo, tengo que actuar. Eso es lo que importa, tenemos que actuar, tenemos que proponer mejoras, tenemos que recomendar que se corrija, si es posible de inmediato. Lo ideal es que todo sea de inmediato. Si es de alto riesgo el hallazgo, ahí sí, todo tiene que ser de inmediato. Recomiendo todo de inmediato. Si ya es de bajo riesgo, sí, pues puede darse un tiempo, ¿no? Puede darse un tiempo. Entonces, es muy importante que se tome en cuenta
esta pequeña reflexión de Winston Churchill, ¿no? Muy importante. Entonces, a continuación vamos a analizar algunas imágenes. Y vamos a detectar condiciones subestándares. Por ejemplo, acá, ¿qué detectamos en la primera imagen? Por ejemplo, en la primera imagen apreciamos que hay unos empalmes inadecuados, ¿no? De unos cables energizados, cables de energía. Y por ende, pues, si no está bien empalmado, es un riesgo, hay presencia de un riesgo de electrocución. Entonces, para que eso debe, si uno observa eso, tiene que actuar, ¿no? Inmediato. Lo mismo acá. Acá observamos, ¿qué observamos acá? Observamos un tablero eléctrico, ¿no? Que tiene la puerta abierta, ¿no? Y si un tablero eléctrico en cualquier área, en cualquier organización, un tablero eléctrico tiene que estar tapado, tiene que estar asegurado, como acá tienen los seguros, una llave específica, tiene que estar asegurado, porque si está abierto, pues el personal en una empresa hay personal de todo tipo. Hay personas que curiosean, ¿no? Se van curiosos, tocan, manipulan, bajan la llave y cuchilla, levantan la llave y cuchilla, o tocan por ahí el conector y se electrocutan. Entonces es importante que estos tableros siempre estén cerrados, estén bloqueados ahí. Solo tiene acceso la persona competente, que ha sido autorizada para abrir y cerrar y manipular ese tablero eléctrico. Bien. Por ejemplo, acá, ¿qué encontramos? Encontramos herramientas que están gastadas, ¿no? Están en mal estado estas herramientas. Entonces, si uno observa este tipo de condiciones subestándares, tiene que tomar acción de inmediato, ¿no? Tiene que cambiar ese tipo de herramientas. Bien. Por acá, por ejemplo, que observamos en estas imágenes, observamos que este esmeril no tiene una mica, ¿no? Protectora. Tiene que tener, tiene que tener una mica, todo esmeril, ¿no? Una mica que evite accidentalmente que una persona se apoye, ¿no? Mientras está operando. Es importante eso que se tome en cuenta. Igual acá, ¿no? ¿Quién no ha visto estas instalaciones? Incluso en sus propios domicilios. A veces encontramos este tipo de instalaciones, empalmes inadecuados, tomar corrientes rotos, y son riesgos, ¿no? Son instalaciones eléctricas que representan riesgos con potencial alto de electrocución. Entonces es muy importante que se tomen acciones. Están mal instalados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué observamos acá? En un área, ¿no? En un área de mantenimiento. Encontramos una botella de un frugos, ¿ya? De un envase de frugo, y se aprecia pues que no está rotulado esta botella. ¿Y qué contenía? Contenía aceite, ¿no? Aceite. ¿Ya? Y si mal no recuerdo, en el año 2005, 2004, creo, en Yanacocha, en la minera Yanacocha, se produjo un accidente, ¿no? Porque un trabajador ingirió desmoldante, porque estaba así, estaba en un envase, en un envase que no estaba rotulado, y el trabajador llegó, pensó que era algún frugo, lo tomó y ahí se murió de inmediato. Entonces es importante que todo envase de algún producto químico esté rotulado, ¿ya? Y informar al trabajador, que conozca las hojas de seguridad, los riesgos, cómo actuar en caso de primeros auxilios, etc. Entonces, lo importante es que esté rotulado, que la gente conozca, y no permitir que estas situaciones de condiciones subestándares se den en sus organizaciones. No permitir, pero para eso hay que capacitar a la gente, ¿no? Hay que capacitar. ¿Y cómo lo detectamos? Haciendo inspecciones efectivas. Bien. Y a continuación vamos a analizar, vamos a observar algún acto subestándar. ¿Ya? Ya vamos a observar acá. Por ejemplo, acá, ¿qué detectamos? Acá detectamos un operador, ¿no? De un Maldif. Y se aprecia, acá está cometiendo un acto subestándar, porque esto ya depende de la persona, ¿no? Depende de la persona. Está trasladando el equipo por un acceso que está desnivelado, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Se puede voltear, ¿no? Porque estos equipos están diseñados para transportarse, trasladarse en áreas horizontales, en áreas planas.
ya no puede transportarse en estas condiciones. Entonces, hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo ahí de que se pueda volcar el mandil. Entonces, es un acto subestándar. Por ejemplo, acá, ¿qué detectamos acá? Detectamos trabajadores expuestos a un desnivel, ¿no? A un desnivel. Los trabajadores están acá al borde y hay un riesgo de que puedan caerse a distinto nivel. ¿Por qué? Porque no hay una protección colectiva. No hay una baranda como si lo hay acá, por ejemplo. Entonces, esto viene a ser una condición, un acto subestándar. Un acto subestándar que están cometiendo las personas. ¿Ya? O no están usando algún sistema de restricción, también puede ser, ¿no? No hay baranda, pero puede usar un sistema de restricción anti-caída. Muy bien. Por ejemplo, acá, que detectamos que el trabajador está posicionado, ¿no? De manera incorrecta, ¿no? De manera incorrecta está posicionado en la escalera. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Que el trabajador esté posicionando dando la cara, ¿no? A la escalera y usando 3 puntos de apoyo. Muy importante que se use de manera correcta una escalera. Acá está cometiendo un acto subestándar la persona. O acá lo clásico que pasa, ¿no? En muchas organizaciones, hasta en los domicilios, ¿no? De las personas, de que una persona usa una escalera para subir a una parte superior y no alcanza la escalera y sube, ¿no? Lo correcto es, lo correcto es que se use pues, una escalera que sobrepase el borde, ¿no? 1 metro por sobre el borde. Ese es un estándar internacional que se maneja en todo lado. Entonces es importante eso que se tome en cuenta, porque si no estaría cometiendo un acto subestándar, si no usa una escalera del tamaño correcto. Bien. Ok. Acá también, ¿no? Es un acto subestándar, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? Que el trabajador está expuesto a ser aplastado, ¿no? Ser aplastado porque ha colocado unas cuantas maderas por acá y el adentrado en la parte inferior del vehículo, hacer el mantenimiento, lo que tiene que arreglar ahí, ¿no? Entonces, está expuesto a que alguien viene, tope estas maderas o no resiste la madera y termina siendo aplastado, ¿no? Acto subestándar, está cometiendo un acto subestándar esta persona, ¿no? O la clásica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? Hay personas que suben o bajan de manera desesperada, corriendo, ¿no? Por las escaleras. Incluso esto pasa en oficinas, no necesariamente en el campo, ¿no? En oficinas. Personas que bajan desesperadas, ¿no? Bajan desesperadas, corriendo por la escalera, o suben, o bajan hablando por el celular. ¿Qué cosa es eso? Es un acto subestándar. Acto subestándar. Acá, por ejemplo, que encontramos un trabajador que está expuesto a un desnivel, no tiene una plataforma adecuada que ha hecho, está improvisando con una escalera y tenemos un desnivel, ¿no? Y no está usando un sistema de arresto de caída, ¿no? Un arnés, no lo sé, ¿no? No está usando. Entonces, en el mínimo error que cometa, este señor se cae y no lo cuenta más. Y se muere, ¿no? Se muere porque está en altura. Lo que es altura es un tema bastante delicado que hay que tomarlo mucha importancia y mucha seriedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Es muy importante que se tome en cuenta. Cualquier persona que va a hacer una inspección, ¿ya? Tiene que tomar en cuenta esto. ¿Ya? Muchos piensan que inspeccionar es igual a espiar. No es así. Un inspector no es un policía, ¿no? No es un policía que va a espiar ahí, ¿no? Inspeccionar no significa espiar. Tienen que tener en cuenta bien claro eso. Ni tratar de buscar culpables. Muchos supervisores, yo en mi experiencia que tengo, van a campo y van con esa mentalidad. Van a buscar culpables, como que van a espiar ahí a su personal, ¿no? A las personas que tienen a cargo o al área de la otra jefatura, de la otra área. No, no es así. Entonces, no se trata, ¿no? De buscar culpables. Inspeccionar es una forma de saber si todo marcha correctamente. Eso es. Eso es inspeccionar. Uno va a buscar si todo está bien. Si todo está bien. ¿Ya? Y tomar medidas en caso contrario. O sea, si hay alguna desviación, hay que tomar medidas correctivas o de mejora, ¿no? Ya que la mayoría de las cosas que fallan, y en especial los accidentes, pudieron evitarse con una inspección oportuna. Entonces, eso hay que tener en cuenta, este tema, ¿no? De que cuando uno va a campo no va a espiar,
no va a buscar culpables, no va porque quiere hacerlo quedar mal a su compañero supervisor, a su compañero que es jefe de la otra área. No, uno va a ver si está marchando bien. Y si hay algo que está mal, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, pero para eso hay formas. Eso tiene que tener en cuenta. Bien, entonces, después de haber mencionado ya todos estos temas, vamos a pasar a mencionar un poco, a ir explicando cuáles son las fases de una inspección efectiva. ¿Ya? Hay siete fases, las principales. Puede haber más, ¿no? No lo sé, pero estas son las principales que se manejan, ¿no? En las organizaciones. ¿Ya? Son siete fases para hacer una inspección efectiva. ¿Ya? Uno, tenemos planeamiento, lo vamos a ir explicando a continuación, ahora lo voy a describir nomás. Planeamiento y preparación, realizar la inspección efectiva. 3, resultados de la inspección efectiva. 4, reporte de la inspección efectiva. 5, responsabilidad de implementación. 6, retroalimentación. Y por último, documentación. Tiene que documentarse las inspecciones. Tiene que quedar documentado, registrado. Bien, entonces pasamos a hablar del planeamiento y la preparación. Entonces, cuando uno va a hacer una inspección, pues no se va a hacer la inspección porque lo programaron, o lo mandaron, o le han dicho este mes que haga una inspección. Y encima se va a hacer la inspección el último día del mes. ¿Ah? Se va a hacer el 30, el último día, por cumplir. No, la inspección tiene que planearse, no tiene que prepararse. Y para eso es muy importante el conocimiento, señores, el conocimiento. ¿Ya? Uno tiene que tener conocimiento profundo, ¿no? De la operación del equipo, donde va a ser la inspección. Voy al área de mantenimiento, tengo que conocer un poco, ¿no? ¿De qué se trata el área de mantenimiento? Tiene que poseer conocimientos de la legislación también, por eso que ahora en el curso por eso ahora en esta conferencia hemos empezado hablando un poco de la normativa. Es importante que se conozca la legislación, ¿ya? Los documentos propios de la empresa, los PETs, los procedimientos, los estándares, los lineamientos. Es importante que conozca el que va a hacer inspección, si no, va a hacer una inspección un poco al vacío. También tiene que conocer el programa de entrenamiento del área inspeccionada. Si yo voy al área de producción, tengo que, antes de ir a hacer la inspección, preguntar, ¿no? Al área, no sé, al área de prevención de riesgos, preguntar, a ver, pásenme su programa de entrenamiento para ver si sus señores han pasado un curso, algún curso, ¿no? De capacitación, ¿no? Entonces es importante y conocer también eso. También es importante buscar condiciones y actos subestándares. Cuando uno va, es importante que uno conozca, ¿no? Cómo identificar una condición y un acto subestándar, como lo hemos explicado anteriormente. También hay que conocer el área de trabajo, ¿no? Si no conoce el área de trabajo, pues hay que ir con una persona, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a hacer auditorías específicas, entonces al auditor se lo acompaña, ¿no? Porque él no conoce las áreas. Entonces es importante también conocer el área de trabajo, si no uno no sabe a dónde ir, ni con quién entrevistarse, con quién coordinar, ¿no? Es importante entonces, número uno, el conocimiento. Si uno no tiene conocimiento de lo que va a inspeccionar, no tiene conocimiento de los documentos, no conoce el área donde se va a ir, su inspección no va a ser efectiva. De hecho, no va a ser efectiva. Bien. 2, objetividad. Es muy importante ser objetivos cuando uno va a hacer una inspección, ¿no? Hay que ser objetivos, ¿no? No hay que ir a inventar cosas, a inventar cuentos, ¿no? Hay que ser objetivos, hay que ser realistas. Yo encuentro esto y esto, pues esto es, ¿no? Esto es lo que estoy encontrando. Eso hay que ser objetivos, ¿ya? Neutrales. ¿Qué más? Es importante retroalimentar positivamente, ¿ya? Yo, en mi experiencia, he conocido inspectores de todo tipo realmente, ¿no? He conocido supervisores de que algunos de frente van a atacar al trabajador, ¿no? O al área, van ahí a atacar, ¿no? Y eso está mal, está mal. Primero hay que hablar de las cosas positivas, hay que retroalimentar de manera positiva de lo que están haciendo bien. Y luego mencionar los hallazgos, es importante,
porque no es que los trabajadores todo lo hacen mal, hay algunas cosas que lo hacen bien. Entonces hay que retroalimentar de manera positiva, ¿no? Hay que motivar a la fuerza laboral de la empresa, de la organización, hay que motivar, porque si llegas a gritar, a desmotivar, solo a hablar de las cosas malas, el personal se queda desmotivado. Hay que motivar al personal. Es muy importante a tomar en cuenta, el inspector no soluciona los problemas, esto le corresponde a los supervisores del área inspeccionada, a la gerencia, a la jefatura del área inspeccionada. Ellos son los que se encargan de solucionar las desviaciones que uno encuentra a veces en campo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. A veces el inspector quiere solucionar todo, se quiere creer no sé, el salvador, el héroe, ¿no? No es así. El inspector detecta, ¿no? Recomienda, pero él no soluciona los problemas. Eso hay que tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta en el planeamiento y la preparación antes de hacer una inspección. ¿Ya? Hay que conocer, a veces se conforman equipos, ¿no? Equipos para ir, cuando vamos a hacer inspecciones grupales, ¿no? Inspecciones grupales, ¿no? Con la gerencia, con la jefatura, ¿no? Entonces, hay que conocer a los representantes. Este punto podemos obviarlo si es que voy solo, ¿no? Si voy solo a hacer una inspección a un área, ¿ya? Pero es importante, si voy a componer un equipo, hay que conocer los representantes, la gerencia, los supervisores, ¿ya? Si uno no es especialista en seguridad, es importante acompañar, por ejemplo, al jefe de mantenimiento, el especialista de seguridad, el gerente de seguridad, jefe de seguridad, o el inspector de seguridad también puede acompañarlo al jefe de mantenimiento, ¿no? Cuando va a hacer una inspección a su área y le vas explicando, ¿no? Una vez, dos veces puedes acompañar, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre he acompañado a equipos de auditoría de buroveritas, porque los auditores pues, no conocen todo, no conocen todas las industrias. Entonces yo, por ejemplo, siempre he acompañado a inspectores, perdón, a auditores como especialistas de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo más expertise, ¿no? Eso acostumbran ahora los, las certificadoras, ¿no? ¿Qué más? Representante del encargado del sistema de gestión. Hay que saber quién es el encargado del sistema de gestión, ¿ya? Para darle a conocer también, ¿ya? Hay que, la persona con experiencia técnica. A veces, si yo no sé la parte técnica del área donde voy a inspeccionar, busco a una persona que tiene experiencia técnica, ¿ya? Siempre hay que interactuar con las personas de las demás áreas, porque el inspector o el supervisor de seguridad, el gerente de seguridad no lo sabe todo, ni hablar. A veces hay la persona que conoce del área de mantenimiento, del área de operación, ellos conocen más. Entonces, estas personas hay que buscarlos para preguntarles y ellos te ayudan a identificar también, ¿no? Y hacer una inspección más efectiva. Bien. Y en el planeamiento y preparación también se tiene que hacer ya el planeamiento. Una vez que uno tiene conocimiento, aplica la objetividad, compone su equipo de inspección, ya planea, ¿no? Planea cómo hacer su inspección. ¿A qué área voy a ir? Amerita llevar un mapa, por dónde voy a ir, una copia de la documentación relacionada, también es importante, ¿no? En este planeamiento. De repente, el instructivo, el procedimiento, la documentación relacionada al área donde voy. Es importante. También es importante revisar reportes de inspecciones pasadas, ¿ya? Yo voy al área de operaciones, pido, ¿no? Al área de prevención, pido, a ver, pásame los reportes de inspección que hemos hecho el mes pasado o la semana pasada. Entonces, voy con esa información también, para ver si ha ido mejor, si ha habido mejora, ¿no? O de repente no ha mejorado nada. ¿Qué más es importante en el planeamiento tomar en cuenta? Revisar reportes de accidentes e incidentes. Uno tiene que revisar, ¿no? A ver, en el área de mantenimiento, ¿hubo accidentes el mes pasado o la semana pasada? ¿Hubo incidentes? Preguntamos al área correspondiente y ya vamos con esa información para hacer una inspección ya más efectiva, ¿no? Y enfocarse de repente a esas desviaciones que hubieron. También es importante utilizar el IPC, ¿no? Donde sea necesario. ¿Ya? Si gustas, llevas tu matriz IPC, porque muchas veces pasa pues de que el IPC, como lo hacen algunos, lo hacen en oficina y en campo se está cumpliendo el 50% de medidas, ¿no? De medidas preventivas, y el resto no se cumple.
Entonces, si yo voy con mi matriz de riesgos, o por lo menos le he dado una revisada al IPC, entonces ya sé qué observar. Y sé qué observar si están cumpliendo todas las medidas que han propuesto o de repente hay una medida que no están cumpliendo. Entonces, es importante, ¿no? Bueno, es importante coordinar el transporte si uno se va a una zona alejada, ¿no? de la empresa, se va a otra sede de la empresa, entonces hay que coordinar también eso. Revisar informes de inspecciones anteriores. También revisen los informes de inspecciones anteriores. Si ustedes hacen un buen planeamiento con todos estos puntos que les menciono, su inspección va a ser más fructífera, va a ser más efectiva, van a encontrar probablemente más desviaciones. Que si tú no llevas nada de esto, o no sabes, no tienes conocimiento de nada de esto, pues vas a observar lo que encuentras ahí nomás, ¿no? Pero si tú ya llevas esto, ya vas a preguntar, ¿no? Vas a ir preguntando algún tema relacionado, no sé, pues si hubo un incidente, si esta medida correctiva del IPER se está implementando, no se está implementando, si se hizo una inspección la semana pasada, se encontró este hallazgo, ahora lo vuelvo a encontrar, o ha mejorado, ha empeorado. Entonces, en el planeamiento es importante que se tomen en cuenta estos puntos que menciono. Bien. Muy bien. Entonces pasamos a la fase, ya vimos la fase 1, fase 2. Una vez que yo he planificado bien para hacer mi inspección, me he empapado de los documentos, del IPE, de las inspecciones, de la ocurrencia de incidentes, bien, me he capacitado, conozco los procedimientos, entonces paso a la fase 2, a realización de la inspección efectiva. ¿Ya? Entonces, cualquier inspector debe ir con una actitud positiva. ¿Ya? Hay que prepararse mentalmente e ir al campo, ¿no? A la planta, a la operación, al proyecto, ¿cierto? Hay que ir con esa mentalidad positiva, ¿ya? Y uno, pues, no va solo a buscar, pues, lo que está mal, no a buscar solo actos o condiciones o estándares, como repetía. También hay que dar a conocer las cosas que están bien. Eso es muy importante. Y eso nos ayuda si vamos con una actitud positiva. Si yo me voy con una actitud negativa, me voy con la intención de hacer o quedar mal al supervisor de tal área, al jefe de tal área, me voy con una mentalidad negativa. Y solo me voy a centrar a lo subestándar. Y no me centro en lo que están haciendo bien, a lo estándar que están haciendo bien. Entonces es importante ir con una actitud positiva. Si uno va con esa actitud positiva, hasta el grupo de trabajo o el trabajador que vas a hacer la inspección o el área donde va a hacer la inspección, si tú vas con una actitud positiva, el recibimiento va a ser muy positivo, ¿no? Vas a entrar con empatía, ¿no? Entonces es importante ir con esta actitud positiva cuando va a hacer una inspección efectiva en campo. ¿Qué más es importante? Cubrir el área sistemáticamente. No es que uno llega al área, mira, no observa, mira por ahí y regresa. No, hay que cubrir el área sistemáticamente, ¿no? Hay que cubrir todo el área de una manera metódica y exhaustiva. Es importante tener previamente determinada la ruta a seguir, ¿no? ¿Por qué ruta vamos a ir? ¿Cuál es el área? ¿No? Preguntas, ¿no? A la persona que conoce el área. Y haces una observación exhaustiva, ¿no? De todo el área, una observación exhaustiva. ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta esto. No es que uno llega a la puerta del área y se regresa, no. Tiene que cubrir todo el área. Bien. ¿Qué más tenemos en el punto 2 de realización de la inspección? Buscar lo que no salta a la vista. ¿Ya? Es importante, por eso es importante también que el inspector pregunte al supervisor operativo, al supervisor del área, y sobre eso haga una inspección exhaustiva, ¿no? Y vea pues, cosas que a veces no saltan a la vista, no está todo a la vista. Entonces, no hay que hacer una visión panorámica nomás, ¿no? Por lo general son los ítems que están fuera del recorrido. A veces, no sé, pues hay cosas que no se ve, está en un área escondida, entonces eso en el recorrido hay que tomar en cuenta. ¿Bien? Otro punto a tomar en cuenta cuando uno realiza la inspección, hay que registrar todas las deficiencias detectadas. ¿Ya? Hay que registrar todas las deficiencias, no solo lo relevante. Lo que es menos relevante también es importante, ¿no? ¿Ya? Y la descripción del ítem debe ser clara y precisa para evitar la pérdida de tiempo.
al tener que volver al área para aclarar algún ítem. Entonces, hay que anotar todo. Hay que anotar todos los puntos que uno va, todos los hallazgos que va detectando. Bien. ¿Qué más? Tomar en cuenta cuando uno está haciendo la inspección, está realizando la inspección. Actuar inmediatamente ante peligros serios. ¿Ya? Si uno en su inspección detecta un acto, por ejemplo, como esto, no lo va a dejar que termine pues, la operación. De inmediato tiene que parar la operación. El trabajo que están haciendo, de inmediato se paraliza. ¿Ya? Y lo pide, obviamente pide al responsable, al encargado, ¿no? Que pare. Entonces, ¿por qué? Porque es un hallazgo con un potencial alto, ¿no? Y debe actuar inmediatamente. Cuando hay peligros con nivel de riesgo pues, alto, un potencial alto, hay que actuar de inmediato. Hay que actuar de inmediato. No podemos esperar en la tarde, mañana, no. O te digo, no, no, de inmediato tiene que ser. ¿Ya? Muy importante acá también, cuando uno va a hacer una inspección, no solo enfocarse a las causas inmediatas, también siempre buscar las causas básicas. Y para eso hay que preguntar, ¿no? A los encargados, los responsables, hay que preguntar, ¿no? El corregir repetidamente los síntomas de los problemas representa un costo mayor e innecesario para la empresa. La acción dirigida hacia la causa básica de un problema es, por lo general, un gasto que se hace una sola vez. Entonces, ahí es importante este modelo de causalidad de pérdidas, ¿no? De Frambier nos indica lo siguiente, ¿no? Mucho cuando uno hace una inspección, solo se centra acá, en corregir el acto subestándar y condición subestándar. ¿Ya? Y vamos a poner a ver un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? A ver, hablemos del ente de seguridad. Voy a campo y encuentro al trabajador que no usa sus lentes de seguridad. Le preguntas, y él te indica que está rayado el lente, ¿no? Ah, entonces tú le dices, ah, ok, cambia tus lentes. Estoy corrigiendo el acto subestándar. Pero ¿qué nos indica acá este punto, ¿no? De realizar una inspección efectiva? Uno tiene que ir un poco más atrás, a buscar la causa básica. Y preguntas, ¿no? Los encargados, ¿por qué el personal está usando lentes rayados? Y de repente él te va a decir, es que todavía el pedido que hemos hecho todavía no llega al almacén. Entonces, por ahí está la causa, ¿no? Es un factor de trabajo, que no se han organizado bien y por ende su pedido ha pedido tarde. Y por ende el trabajador está cometiendo un acto subestándar. Entonces ya no es culpa solo del trabajador. No estás corrigiendo el acto subestándar, sino en tu recomendación de tu informe de inspección ya irá enfocado a una causa básica, cómo mejorar esa causa básica o a cómo corregir esa causa básica. Entonces es importante que cuando uno hace una inspección también vaya un poco más atrás, ¿no? A la causa básica. Y si van un poco más atrás a ver las fallas del control operacional, sería excelente. Pero por lo menos lleguemos hasta acá. Cuando elaboramos informes de inspección, cuando hacemos inspecciones, busquemos esto, señores, busquemos las causas básicas. ¿Ya? Busquemos también las causas básicas y eso les va a dar mayores resultados que solo corregir el acto o la condición subestándar. Va a dar mayores resultados y va a ser, como indica acá, ¿no? Un solo gasto. Porque si tú corriges solo el acto, condición subestándar, va a estar corrige todas las veces. Y en una de esas vas a tener accidentes. ¿Sí? Para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Y acá damos unos cuantos consejos para que lo tomen en cuenta también en la realización de la inspección efectiva. Consejos. Tomar notas, señores, tomar notas. No se moleste cuando haga la inspección, no se puede molestar para nada cuando hace una inspección. Ah, si la persona inspeccionada o personas inspeccionadas se molesten ellos, no, un inspector no puede molestarse para nada, actitud positiva, actitud positiva. Evitar toda conversación, pues a veces llega el inspector y se pone a conversar de otros temas, se ponen a conversar de fútbol, se ponen a conversar de esto, del otro, y se olvidan de hacer la inspección. Entonces hay que evitar eso, ¿no? Un inspector se va a observar, se va a observar actitudes positivas, ¿no es cierto? O actitudes negativas. Entonces, eso va, ¿no? No va a ser una conversación, no va a ser una vida social, ¿no? Al campo o al área donde vaya a inspeccionar.
revisar todos los lugares, muy importante, y hay que ser constructivo, ¿no? Por lo que detecto una observación, empiezo a maltratar a la gente, ¿no? A ser destructivo, a insultar, a gritar, no. Hay que ser constructivos, hay que dar recomendaciones constructivas. Y muy importante, notificar a los jefes inmediatos de la persona o personas observadas, ¿no? O supervisores, hay que notificar. Y a esta notificación no me refiero pues, a hacer llegar la inspección, ¿no? De inmediato hay que notificar si lo encontramos, ahí, ¿no? Llamarlo si es posible, buscarlo en su oficina, no lo sé. Y preparar las recomendaciones en tu reporte de inspección. Son consejos para realizar la inspección. Bien. Muy bien. Fase 3. Después que hemos realizado la inspección, entonces ahora tenemos que ver el resultado de la inspección. Tenemos que evaluar qué resultados me está dando esta inspección. Qué nivel de riesgo yo detecto en lo que he observado. Un nivel de riesgo bajo, medio, alto. Entonces, hay que detectar estos niveles de riesgos, porque en base a eso le vamos a dar la prioridad en la toma de acciones correctivas o acciones de mejora. Bien, es importante estos resultados, analizar estos resultados. Entonces, en base a los resultados del nivel de riesgo, en base al potencial de pérdidas, ¿no? Entonces, vemos, oye, si el si el nivel de riesgo es alto, entonces la condición o práctica, su estándar, probablemente vaya a causar un daño grave, ¿no? Por ejemplo, si yo detecto esto, es una observación con potencial alto, porque esta persona en, en un segundo puede caerse y puede matarse, ¿no? Entonces, en ese caso yo actúo de inmediato, ¿ya? Yo actúo, de inmediato le pido que se retire, que pare el trabajo, la operación, ¿ya? Y que paralice la actividad. No puede continuar la actividad si no se toman acciones inmediatas, ¿ya? Entonces, es importante que si uno detecta una observación con potencial alto, actúe de inmediato, paralice la actividad de inmediato, pida de inmediato. Eso va a garantizar de que no se produzca un accidente fatal o grave. Lo peor que puede pasar es que se produzca un accidente fatal delante del inspector que ha ido a hacer su inspección. Lo peor que puede pasar. Bien. Si el potencial de pérdidas es medio, entonces la condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas graves, aunque temporalmente inhabilitantes a trabajadores, estructuras, equipos, ¿no? Potencial es medio, potencial de pérdidas medio. Entonces acá podemos dar un tiempo, ¿no? Para este caso, perdón, para este caso se recomienda que sea 12 horas como máximo, ¿no? Si es menos, excelente. Si es 6 horas, 5 horas, 2 horas, entonces, pero no debería pasar más de 12 horas un hallazgo con potencial de riesgo medio, ¿ya? No debería pasar más de 12 horas. ¿Ya? Si es más, ya probablemente que pase algo en ese tiempo. Y si es bajo, si el hallazgo de la observación es potencial bajo, entonces tú podrías darle un tiempo máximo de 24 horas para que aplique la acción correctiva. Bien, entonces esas recomendaciones no está escrito en ninguna norma, ¿no? Estos tiempos lo establecen ya en los estándares internos de cada organización. Bien, pero repito, cuando es potencial alto, cuando el riesgo es de nivel de potencial alto, ni hablar, eso es indiscutible, así no lo diga la norma, ¿no? De inmediato actuamos, de inmediato actuamos, ¿no? Entonces, eso es para que se tome en cuenta. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos un formato, y ahí es la fase 4, ¿no? Después que tú has hecho tu inspección, has evaluado si es bajo, medio, alto, tú preparas tu reporte de inspección. Tu reporte de inspección tienes que preparar. Hay un montón de formatos, ¿no? Incluso la 050, la norma, la 050, hay una cantidad de formatos que te propone, ¿no? La normativa para que use el formato que gustes, ¿no? Por ejemplo, es un formato que usábamos en una empresa que elaboramos hace unos años atrás.
eh, en donde se plasma, ¿no? Se plasma, hay datos, ¿no? Hay datos, quién realiza la inspección, la empresa a la que le has realizado la inspección, el lugar, la hora, muy importante, la fecha, la hora, ¿ya? Si es empresa contratista, si es una empresa subcontratista, entonces si es un subcontrato también hay que identificarlo, y quién es el supervisor responsable que va a levantar estos hallazgos. Entonces hay que anotar quién es el supervisor responsable, ¿ya? Y cuándo le estás avisando a este responsable. ¿Ya? Es un formato de los tantos que existen, ¿no? Cada empresa implementa su formato, guste, ¿no? De la mejor forma. El tema es que por lo menos lleve la información básica e importante que le permita al inspeccionado, que le permita levantar las observaciones, implementar las mejoras. Entonces, se describe la condición o acto subestándar que has detectado en la inspección. Si hay una foto, en buena hora. Si no hay foto, no hay problema, ¿no? A veces algunos inspectores he visto que se dedican a tomar fotos de actos con potencial alto en vez de actuar de inmediato. Si yo detecto un hallazgo con potencial alto, me olvido de tomar fotos. De frente actúo, de frente paralizo. ¿Ya? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Determino la gravedad del hallazgo, del nivel de riesgo, si es medio o alto, ¿cierto? Y las medidas correctivas que yo estoy recomendando. Lo describo acá, ¿ya? Estas medidas correctivas. Y le doy un plazo, ¿no? De cumplimiento. Le doy un plazo. Como esta es media, como les decía, 12 horas, ¿no? Lo teníamos establecido acá, 12 horas. Entonces, en 12 horas tenía que estar solucionado. Y la última columna ya es para levantar la observación, con comentarios, con imágenes, con registros, etcétera, ¿no? Las evidencias que sean necesarias. Entonces, es un formato de los tantos que usan las empresas, y ustedes pueden usar el formato que más se adecue a su realidad, pero sí plasmar la información más relevante, más importante, que permita al inspeccionado, que le permita conocer la desviación o el hallazgo, que le permita conocer la gravedad del hallazgo, la medida correctiva que él va a implementar y cuándo lo debe implementar un máximo. Entonces, y sobre eso va a tomar acciones, ¿ya? Entonces es importante el reporte, ¿no? El reporte que uno hace. ¿Bien? Y acá sobre el reporte quiero mencionar algo, ¿no? Cuando uno va a hacer una inspección en cualquier área, de cualquier organización, de cualquier empresa, lo ideal es que los hallazgos se den a conocer de inmediato, de manera verbal, por lo menos. Y ahora con el mundo de la globalización, del Internet, de las redes sociales, pues ahora, por ejemplo, se utiliza bastante el tema de las redes sociales, ¿no? WhatsApp, Instagram, ¿no es cierto? Telegram, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes dar a conocer de inmediato el hallazgo y la recomendación, hasta que llegues a tu oficina y plasmes el registro, ¿no? Entonces, si lo das a conocer todos los hallazgos de inmediato, sería excelente, porque eso le va a permitir al inspeccionado o al observado ir tomando acciones lo más antes posible, ¿ya? Y en cuanto a este reporte que les menciono, este reporte ya ustedes pueden enviarlo, se recomienda que se envíe el mismo día que han hecho la inspección. No esperen el segundo, tercer, cuarto, quinto día, claro. Se ha dado caso, en mi experiencia, que algunos gerentes iban a hacer la inspección y su inspección lo presentaban, pues lo han hecho el 15 de abril, y lo presentan el 30 de abril, el registro de inspección. Ya no tiene sentido, ya pierde el objetivo. Entonces, una inspección hay que tratar en lo posible el reporte de hacerlo llegar el mismo día, el primer día. El día que estás haciendo la observación. Ese mismo día tienes que enviar el reporte de inspección. Eso va a dar buenos resultados. ¿Bien? Muy bien. Como mencionaba, responsabilidad e implementación. La fase 5 ya viene a ser responsabilidad e implementación. Entonces, hay que determinar, ¿no?, en la responsabilidad quién es el responsable de la implementación, ¿no? ¿Es el supervisor? ¿Es el jefe del área? Generalmente lo delegan a estas personas, ¿no? Al jefe o gerente del área inclusive, ¿no?
es el responsable de gestionar y asegurar el levantamiento de las observaciones, ya detectadas en las inspecciones, en los plazos fijados en la inspección. Pero hay que tratar, cuando uno hace una inspección efectiva, hay que averiguar, si el supervisor o el jefe encargado del área no me acompañó en la inspección que estoy haciendo, averiguo, ¿no? ¿Quién es el jefe de tal área? Nombre y apellido. Jefe de mantenimiento, tal, Juan Pérez, ¿no? Entonces, supervisor, tal, Elías Abando, que se coloque el nombre. Entonces, es importante determinar quién es esa persona, quién es el responsable, ¿ya? También es importante una reinspección de trabajos completados, ¿ya? Después que hicieron el levantamiento de las acciones correctivas, hay que volver a hacer una reinspección, ¿no? Hay que verificar la calidad y la efectividad del trabajo completado también, ¿ya? Después que levantaron las acciones correctivas, puedo volver a ver si esa acción correctiva que yo propuse es efectiva, o de repente esa acción que recomendé no está siendo efectiva, entonces cambio, aplico la mejora continua. Entonces, pero para eso es importante verificar, ¿no? La calidad y cuán efectivo es la acción correctiva, ¿no? Que ha implementado el responsable, ¿no? Que ha implementado la empresa, el área que corresponda. Bien. Y como sexta fase tenemos el tema de retroalimentación, ¿ya? Las mejores ideas con relación a las acciones correctivas son de poco valor si no se ponen en práctica. Otorgar reconocimiento. Como les decía, cuando uno hace una inspección en campo, hay que reconocer las cosas positivas que están haciendo. Por más cantidad de hallazgos que haya detectado, reconozcamos las acciones positivas, porque algo de bueno están haciendo los trabajadores, en cualquier rubro, ¿no? En cualquier organización, siempre hacen algo de bueno. No es que todo lo hacen mal los trabajadores. Entonces, hay que reconocer las cosas buenas. Controlar la programación y el presupuesto, persona, equipos y materiales también es importante. Verificar que la acción correctiva se inicie de acuerdo a lo programado, ¿ya? La acción correctiva, entonces hay que verificar también esto, ¿no? Se cumplió dentro de las 12 horas, dentro de las 24 horas, entonces eso, ¿no? Comprobar las acciones correctivas que se cumplan según lo que se ha requerido. Yo he pedido 3 acciones correctivas y solo he implementado 2. Entonces algo pasa, ¿no? Entonces hay que comprobarlo, ¿no? Y retroalimentamos a las personas inspeccionadas. ¿Y qué más tenemos? Efectuar una revisión final, luego de que haya estado en operación. Y en base a esto, hacemos una retroalimentación a las personas observadas, a las jefaturas involucradas, a las gerencias involucradas, a los supervisores involucrados, hay que retroalimentar. No nos quedemos solo en el reporte y se acabó, y no retroalimentar. Hay que retroalimentar siempre, señores, ¿ya? Hay que hacer un feedback, siempre. Bien. Bien. Y por último tenemos documentación. Documentación. El llenado adecuado de reportes es muy importante, ¿ya? El llenado adecuado de reportes y su fácil disponibilidad sigue sirviendo para varios propósitos. Serán usados, por supuesto, como referencia hasta que el seguimiento se complete. Si yo he llenado mi reporte de manera correcta, he colocado las fechas, las horas, ¿no? He redactado de manera correcta mis recomendaciones, mis oportunidades de mejora, entonces eso me va a servir para hacerle un seguimiento. Si yo no coloqué esta acción correctiva y le digo, no, pero yo te dije, en campo te lo dije, no, hay que plasmarlo en el reporte de inspección. Por eso el reporte tiene que ser bien llenado, de manera correcta, de manera adecuada. Bien. También puede ser usado por gerentes para evaluar el estado de los controles de supervisión. ¿Para qué también nos sirven? Pues, ¿no? Estos reportes de inspección. Para los gerentes, para las jefaturas. ¿Para qué? Para que evalúen el estado de los controles, ¿no? Si los controles se están implementando, si se han implementado las recomendaciones que dio el inspector, o simplemente lo han guardado al archivo, ¿no? Está guardado ahí en su oficina, y no han implementado las acciones recomendadas en la inspección. Entonces no tiene sentido. Bien. Y por último, para generar cuadros estadísticos también nos sirve la documentación, ¿ya? Generen, eso les recomiendo, ¿no? Generen cuadros estadísticos de los hallazgos y de esa manera les va a permitir proponer acciones de mejora globales en la organización. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo, ¿no? Cuando tú
digitalizas tus hallazgos, ¿no? Puedes llevar tus cuadros estadísticos. Por ejemplo, acá tenemos hallazgos por actividad, ¿no? Por actividad. Tenemos montaje, desmontaje, demolición, vaciado de concreto, trabajos eléctricos, montaje, trabajos en altura, trabajos en caliente, izajes, etc. Entonces, si tú digitalizas esto, puedes llevar un control estadístico semanal. Si se dan cuenta acá, es de una semana, ¿no? Es de una semana. Entonces, si tú digitalizas en cuadros estadísticos, te va a permitir tomar acciones correctivas y de mejora, obviamente, en el sistema, y te enfocas a los hallazgos más críticos, obviamente. ¿Dónde tenemos más hallazgos? Por ejemplo, acá trabajos en altura. Entonces, ahí me enfoco a proponer acciones de mejora, pero no solo en los grupos que se ha observado, sino en la organización completa. Si hablamos de un proyecto completo, si hablamos en una minera, en un proyecto minero, ¿no? Si hablamos en un proyecto de electrificación, igual, ¿no? Entonces, hay que tomar acciones de mejora globales, pero para eso hay que digitalizar esto, ¿no? Hay que llevar cuadros estadísticos. Tú llevas cuadros estadísticos, van a ver si lo manejan de manera semanal, sería excelente. Y por lo menos mensual, les recomiendo yo. Sobre eso van a tomar acciones que les va a permitir y van a ver que estas estadísticas van bajando, ¿no? Bajan, y va mejorando tu sistema, va mejorando tu sistema. ¿Ya? Si sobre estos hallazgos ustedes toman acciones de mejora, no acciones correctivas, las correctivas sí o sí tienen que tomarse. Si ustedes toman acciones de mejora sobre esta cantidad, sobre estas estadísticas, su sistema de gestión de seguridad va a garantizar la no ocurrencia de accidentes graves o fatales. ¿Ya? Les va a garantizar, les aseguro, porque a mí me ha dado muy buenos resultados durante los últimos 5 años aplicando esta metodología de inspecciones efectivas y llevando los controles estadísticos, los cuadros estadísticos y aplicando oportunidades de mejora, ¿no? Proponer mejoras en la organización, enfocando ya por actividades, por actividades. Bien, entonces, eso teníamos preparado el día de hoy para todos ustedes. No sé si tienen alguna consulta. Veo que por ahí han hecho algunas preguntas. Eso sería... A ver, vamos a ver las preguntas. Sí, ingeniero Elías, no se Sí, preocupe, aquí he ya. recopilado Vale, Hay vale. dos preguntas, sí, Ya, yo las voy a formular y usted va a responder, sí. perfecto. La primera Perfecto. pregunta es la siguiente. ¿En qué difiere condición o acto subestándar o condición insegura? ¿En qué difiere o en qué se diferencia? Yo creo que eso significa, ¿en qué se Se diferencia? refiere a la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a ir acá al ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de acto o condición subestándar? A ver si me permiten por acá. Un segundo. Ya. ¿Dónde está? A ver. A ver, acá tenemos, se ve en mi pantalla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de acto subestándar y condición subestándar? Es la pregunta, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es la diferencia de acto subestándar? El acto subestándar solo lo comete la persona. Solo la persona lo comete el acto subestándar. Yo no puedo hablar de acto subestándar si encuentro, por ejemplo, acá este elemento de izajes roto. Esta es una condición subestándar. Que haya sido producido por un acto subestándar es otro tema de discusión, pero la condición subestándar es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. Es la condición, es todo lo que no tiene vida, digamos así, ¿no? Y el acto subestándar lo comete la persona, ¿no? El ser humano. Es el único que comete subestándar, ¿ya? Yo no puedo hablar de, si veo una escalera rota, no puedo hablar de acto subestándar, no. Hablo de condición subestándar. Acá está el ejemplo claro, ¿no? Condición subestándar, estamos hablando acá de la cadena, ¿no? El elemento de izaje que está en mal estado. Entonces, condición subestándar, es una cadena, es algo que no tiene vida. Y el acto lo cometen las personas, ¿ya? ¿Y qué es?
es el incumplimiento, ¿no? Es toda acción o práctica incorrecta, ¿no? Ejecutada por el trabajador. Es la diferencia de que el acto lo comete la persona y la condición es el estado, el entorno de trabajo que puede causar un accidente. ¿Ya? Como este ejemplo que vemos acá, la cadena en mal estado. Podemos hablar de condición subestándar, por ejemplo, de un vehículo que todos conocemos. Un vehículo no tiene los focos y en la noche va a salir a la ciudad. Un vehículo. Los focos están quemados. ¿Qué es eso? Es una condición subestándar. Los focos están quemados. Si la persona opera ese vehículo que tiene los focos quemados, ya sería un acto subestándar. Prima. Aquí también una recomendación, aprovechando la pregunta. Cuando van a campo, por favor, prioricen sus hallazgos. Hay que describir ambos, pero prioricen sus hallazgos por actos subestándares, porque las estadísticas globales en todos los rubros indican que el 90% de accidentes se dan por actos subestándares, el 5%, 6% por condiciones subestándares y el resto ya son por condiciones naturales, ¿no? Naturales, terremotos, sismos, ¿no? O maremotos. Pero céntrense en actos subestándares. Si tú encuentras, repito el ejemplo, encuentras un vehículo, si encuentras una persona operando un vehículo de noche y no tiene los focos se han quemado, ¿qué priorizamos? ¿La condición o el acto? A ambos hay que describirlo en tu informe, en tu reporte, pero priorizamos, nos enfocamos más en el acto subestándar y decimos, trabajador Juan Pérez está operando la camioneta 4x4 y los focos están quemados. ¿Qué es eso? Acto subestándar. Priorizamos eso, pero a la vez describimos también la condición subestándar, pero más nos enfocamos en tomar acción correctiva sobre el acto subestándar. Bien, espero que con eso hayamos absuelto la pregunta. Sí. La segunda pregunta es, para una auditoría o inspección, ¿qué formato se debe utilizar para presentar mi inspección eficaz? Y si es necesario que tengan firmas los involucrados. Ya, mira, este formato que les mostré hace un momento es una recomendación. Mira, el formato lo define la empresa. O si no, van a la norma, la 050, donde están la lista de formatos que recomienda, no exige, que recomienda la normativa, la lista de formatos que deben utilizar. Y hay formato de inspección. ¿Ya? Si gustan, tómenle print a este formato. Es un formato, ¿no?, que se recomienda. Este formato al menos a mí me ha parecido bastante práctico. Como quien dice, no hay mucha panca, pero están los datos básicos, ¿no? Entonces, con estos datos básicos, repito, el inspeccionado va a conocer lo básico, ¿no? ¿Qué va a conocer? ¿A qué empresa lo están observando? ¿Ya? ¿Cuándo lo han observado? ¿Quién es la persona que ha observado? ¿Dónde? ¿Lugar? ¿Empresa? ¿A qué empresa pertenece? Si es una subcontratista, también se coloca ahí. ¿Y cuándo me han dado a conocer? Y luego describo el hallazgo, fotos si hubiera, la gravedad y las acciones correctivas que me están pidiendo sobre el hallazgo. Por lo tanto, yo recomendaría que usen un formato un poco parecido a esto, ¿no? Obviamente, su formato tiene que estar codificado, con su logo de su empresa, es lo recomendable, ¿no? O si no, usen el formato que te da la 050, no la G050, por favor, no confundan. La G050 es otra normativa del sector construcción. Yo hablo de la 050, de la resolución ministerial. La 050 que te da la lista de formatos y ahí vas a encontrar un formato de inspección que te recomienda el Ministerio de Trabajo, ¿no?, usar. ¿Ya? O si no, usen esto que te recomiendo para hacer inspecciones. ¿Ya? Y obviamente hay que hacerle seguimiento, ¿no? Hay que hacerle seguimiento acá. Hay que hacerle seguimiento. Acá le puedes agregar una columna de seguimiento y lo digitalizas tus formatos, ¿no? En el caso mío, en los últimos proyectos que hemos estado, empresas, esto lo teníamos todo como se redacta en la computadora, lo bajábamos a un Excel y en el Excel estaba todo digitalizado. Y sobre eso sacaba estadísticas, cuadros estadísticos, cantidad de hallazgos en tal área, etc. ¿Ya? Entonces, pero hay varios formatos, hay varios formatos. Pueden usarlo esto que les muestro,
no hay problema, lo adaptan a sus organizaciones. El tema es, repito, el registro de inspección tampoco tiene que ser tanta panca, ¿no? Tienen que estar los datos específicos, los datos básicos, que me permita conocer qué cosa me han observado y qué cosa debo implementar, qué recomendación, qué acción correctiva voy a implementar o qué oportunidad de mejora me ha recomendado el inspector, el que ha hecho la inspección efectiva. Bien, eso La sería, siguiente, ajá, bueno, sí. más que todo es un comentario, si es que se puede, si es que usted puede realizar un comentario acerca de los indicadores en las inspecciones. Bien. Indicadores en las inspecciones. Exacto. Ya, mira, en las inspecciones uno puede llevar estos cuadros estadísticos y manejar como indicadores. No lo entiendo mucho la pregunta, pero entiendo que se refiere a cuadros estadísticos, algo así, ¿no? Uno puede llevar indicadores, por ejemplo, de cantidad de hallazgos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo, en las últimas empresas que hemos asesorado y que hemos trabajado, llevábamos indicadores por actividad, por actividad. Llevábamos por actividad, por empresa, también hemos llevado por actividad, por empresa, por tipo de hallazgo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos por actividad. Entonces, tú puedes llevar un indicador, ¿no? Y vas comparando semana a semana si va mejorando esta disminución de hallazgos, si va mejorando. Entonces, ese indicador te va a permitir de que si las acciones correctivas que estás proponiendo va disminuyendo, o si no disminuye, algo va pasando. De repente tus acciones correctivas o tus acciones de mejora no son efectivas. Entonces, vas midiendo, ¿no? Estos cuadros estadísticos te permiten llevar ese tipo de indicadores, ¿no? Vas midiendo la cantidad de hallazgos. En la cantidad de hallazgos, o sea, tu indicador sería la cantidad de hallazgos por actividad. Y vas midiendo semana a semana si va bajando o va subiendo. Y obviamente eso va amarrado también a la cantidad de personal, ¿no? A la cantidad de personal que tengas en tu organización. Pero sí les recomiendo que las inspecciones lo digitalicen y lleven sus cuadros estadísticos por actividad. Por actividad les recomiendo más porque esto me ha dado a mí más resultados positivos de que si yo controlo por cada actividad y propongo acciones de mejora y acciones correctivas también, me ha dado resultados de que va disminuyendo considerablemente. No he tomado foto a otro cuadro que tengo, pero yo recuerdo que iniciamos en enero con 50, 60 hallazgos en trabajos en altura y a fines de noviembre, que es esta semana, ya tenemos 7, mira, va disminuyendo considerablemente, ¿ya? Pero eso no quiere decir que hemos dejado de hacer inspecciones en trabajos en altura, por ejemplo, sino siempre estamos siendo incisivos, efectivos, haciendo la inspección, atentos, pero si tú llevas este tipo de indicadores, te das cuenta que tus acciones van disminuyendo los hallazgos, van disminuyendo, eso te da un indicador de que las acciones que estás proponiendo están siendo efectivas, ¿ya? Si llegas a cero en buena hora, pero un poco difícil llegar a cero de hallazgos, porque en una organización siempre hay hallazgos, siempre hay desviaciones, pero hay que estar inspeccionando, ¿no? Hay que estar inspeccionando y proponiendo las acciones de mejora. Pero, Bueno, otro comentario es, o lo que nos dice un participante, en virtud a su expertise, ¿qué sugerencias puede brindar para mejorar las dificultades y carencias que se puede ver en los inspectores de SUNAFIL? perdón, ¿puedes repetir por favor la pregunta? En virtud a su expertise, ¿qué sugerencias puede brindar para mejorar las dificultades y carencias que se puede ver en los inspectores de SUNAFIL? Ok. En las carencias de los inspectores de SUNAFIL. Bueno, vamos a hacer ¿qué recomendaría yo, no? Para que mejoren, entiendo yo, su expertise. Lo que yo recomendaría, bueno, en este caso sería pues al Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque como empresas o como profesionales no podemos hacer mucho. Y de repente ahí el colegio
el Colegio de Ingenieros nos podría apoyar. Número uno, para que mejoren los inspectores de SUNAFIL. Número uno, lo que yo les recomendaría, y por intermedio el CIP nos podría apoyar, es de que se mejore el marco normativo. Lo que pasa es que ahora con los inspectores de SUNAFIL, ¿qué está pasando? Un profesional, por ejemplo, un inspector profesional de SUNAFIL, no he visto profesionales que de repente tienen solo experiencia en minería o solo experiencia en hidrocarburos y lo mandan a hacer inspecciones a todos los rubros. Entonces, número uno, se tendría que cambiar el marco normativo, donde especifique claramente las competencias de un inspector, pero en ciertas áreas, ¿no? Y yo recomendaría, pues, que un inspector de SUNAFIL, por lo menos debería tener una experiencia de unos 5 años en el sector que va a inspeccionar. Por ejemplo, voy al sector energía, 5 años debe tener experiencia en el sector energía. Voy al sector minería, deben mandar a un inspector que tenga mínimo 5 años en el sector minería. No haciendo trabajos de consultoría o que haya manejado proyectos, que haya trabajado en el rubro, en el rubro que lo mandan a hacer la inspección, ¿no? Lo de la SUNAFIL. Porque si no, pues es cierto, ¿no? Hemos encontrado inspectores de la SUNAFIL que no son efectivos, no están siendo efectivos mucho, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Entonces, número uno, cambiar el marco normativo, y dos, buscar los profesionales que sí conocen del rubro, ¿no? Que han tenido experiencia, que han trabajado en el rubro. Por lo menos para mí, unos 5 años. Porque si tienen 1 o 2 años, pues no van a tener la expertise de hacer una auditoría o supervisión al rubro que les mandan, no va a ser efectivo, no va a ser efectivo y por ende, pues las empresas no le va a servir de mucho, ¿no? Esa auditoría o inspección que te haga la SUNAFIL, porque he visto más se centran a revisar documentación, ¿no? Documentación de la normativa, pero no, uno tiene que tener experiencia en campo, tiene que tener experiencia en campo y sobre eso hacer la inspección, ¿no? El inspector de la SUNAFIL. Eso sería como recomendación de mi parte. Gracias, Mariana. ingeniero. Una última pregunta. Sí, ¿Cuántas inspecciones se podría realizar al año? la pregunta está un poco genérica, pero eso depende, la pregunta está un poco genérica, ¿no? No dice de la línea de supervisión, no dice del gerente, no dice del comité de seguridad, pero yo recomiendo que si hablamos de actividades de alto riesgo, las inspecciones se hagan diario para actividades de alto riesgo. Hay que definir quién lo hace, ¿sí, no? ¿Quién lo hace? El jefe, el supervisor de campo, el inspector de seguridad, el supervisor operativo, eso hay que definirlo. Cada empresa lo define, ¿no? Lo define. Pero lo ideal que estas inspecciones tiene que ser el supervisor operativo, el que dirige la operación. ¿Ya? Debe ser diario para actividades de alto riesgo. Y para el resto de actividades que no son de alto riesgo, por ejemplo, para actividades de mediano riesgo, yo recomiendo que hagan inspecciones de esa actividad por lo menos una vez a la semana. ¿Ya? Supervisor operativo, supervisor de seguridad. ¿Ya? Y para actividades de bajo riesgo, una vez al mes de esa actividad, por lo menos, y dejarlo registrado. Y en cuanto al comité de seguridad, como está un poco muy genérico, dice inspecciones periódicas la normativa, excepto el rubro minero, que sí lo especifica, yo recomiendo que los miembros del comité de seguridad o del subcomité de seguridad hagan por lo menos una inspección al mes, por lo menos, una inspección al mes. Y así no llegan al año pues, con una inspección, ¿no? Si hacen una inspección al mes, por lo menos cada miembro del comité, va a ser efectivo. Y el comité pues tiene peso, ¿no? Tiene peso en una organización, genera presión en la organización para implementar las medidas preventivas, ¿no? Entonces, si hacen por lo menos una inspección mensual, excelente. Y si hacen semanal o quincenal, en buena hora, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Bien, eso sería mi recomendación, Mariel. Bueno, ingeniero, muy agradecida, ¿no? por su participación en esta conferencia.
Ahora le voy a dar el uso de la palabra a la ingeniera Jocelyn para que dé unas palabras de cierre. Muchas gracias, ingeniera Mariel. A nombre del presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Marco Ramírez Chávez, agradecemos al ingeniero Elías Abanto Chávez por tan brillante exposición. Asimismo, agradecemos a los participantes quienes nos acompañaron esta noche y los invitamos a seguir participando de las siguientes ponencias. Gracias, que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos.